el zacatecano migrante para dar respuesta a los cuestionamientos de los diputados. Sí, gracias, diputada Mónica, perdón por la omisión, la verdad es que me confundí aquí con mis preguntas que tienen que ver específicamente con la protección de los mexicanos en Estados Unidos. La política, las relaciones internacionales se manejan entre países, entonces para nosotros como gobierno local es muy complicado intervenir. Cuando hay alguna situación con un zacatecano, nosotros estamos atrás de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El gobierno de Estados Unidos jamás negociaría o informaría a nosotros de alguna situación que se dé en Estados Unidos. Para eso existe la Secretaría de Relaciones Exteriores, Cancillería, que es la encargada de las relaciones con los Estados Unidos. Sin embargo, nosotros en tragedias que hemos tenido, por ejemplo, el camión de San Antonio, lo recuerdan, estamos atrás del consulado y llamando al consulado, enviamos a nuestro representante de Texas para que se hiciera cargo del asunto, pero siempre atrás de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Obviamente estamos tratando de tener una buena relación con ellos. Eso es importante puntualizar porque es una pregunta que nos hacen constantemente. Es complicado, pero así es. No podemos romper con ese esquema mundial de relación entre países. Ese es en cuestión de los, y obviamente en cuestión de la defensa de los derechos humanos, el sistema consular, México tiene 50 consulados en Estados Unidos que tienen un departamento de protección a mexicanos. Este departamento ha sido fortalecido, no sé si recuerdan, me parece que el año pasado, cuando el Instituto Nacional Electoral y que iba a construir su edificio, y entonces el gobierno de la República dijo no, el dinero que vamos a utilizar para la construcción de este edificio lo vamos a destinar debido a la situación mediática digo yo más que todo que se vivía, no más que todo, real, que siempre ha sido. Sin embargo, el año pasado se puntualizó mucho con el presidente Donald Trump y entonces fortalecieron estos departamentos de defensoría para los mexicanos. Eso es muy importante. Ahora, ¿qué se hace con los que vienen? Que era otra parte de su pregunta. ¿Cómo se les da seguimiento? Desafortunadamente tiene que ver no con programas, porque muchos programas ya están hechos. El gobierno federal tiene un programa muy importante y muy bonito que se llama Somos Mexicanos. Es también de Cancillería, que se supone que es un programa que va a ayudar a los mexicanos que regresan a identificarlos y darle seguimiento para que el que era un chef famoso en Chicago pueda conseguir un trabajo en la cocina japonesa en alguna ciudad, etcétera, ¿no? Para que un buen carpintero con ese oficio lo podamos certificar y vaya a trabajar en una carpintería haciendo muebles de calidad. El problema es que este programa, cuando preguntamos cuánto dinero tiene, para Zacatecas tiene 0 pesos con 0 centavos. Entonces, ¿cómo le van a dar seguimiento a este proceso? Nosotros podríamos implementar una política pública y es una buena idea para que nosotros junto con ustedes, porque obviamente esos programas pueden ser bonitos en el papel, pero si no hay dinero, ¿cómo los vamos a implementar? Sería buenísimo que nosotros hiciéramos eso, cuando menos que determináramos de esa lista de 3,918 del año pasado, que los pudiéramos depurar y decir cuáles sí necesitan más, porque o tienen 30, 20, 10 años viviendo en Estados Unidos, ¿verdad? No es que vayamos a discriminar contra alguien que estaba tratando de cruzar, también necesita apoyos, pero bueno, hay una serie de apoyos en otras dependencias también aquí en México. Sería importantísimo hacer un programa, Somos Mexicanos, así se llama, local para Zacatecas, y que ustedes nos hicieran favor de ponerle dinero, ¿eh? Porque realmente el programa ya está hecho, ya dice cómo, lo que no dice es con qué. Entonces esa es otra parte de la respuesta a la pregunta. En cuestión de la cuestión legislativa que tiene que ver, diputado, para la defensa de los derechos humanos, pues es importante, pero nosotros no tenemos ni las herramientas ni el personal para la defensa. Yo creo que por aquí desfilaron o van a desfilar las instituciones de seguridad y sería importantísimo preguntarles qué están haciendo en cuestión de defensa de derechos humanos de nuestros hermanos del sur, ¿no? Que cruzan por aquí. Las deportaciones masivas, yo siempre lo decía desde el año pasado y a lo mejor peco de optimista, pero si hubiera deportaciones masivas, ya hubo en 1930 y sí fueron una emergencia y hay toda una experiencia, ¿no? Si en este momento hubiera, para que en este momento hubiera una deportación masiva, tendría que colapsar nuestro otro país del norte y eso es muy poco probable. Entonces, una vez colapsando, ¿qué pasó en 1929? La gran crisis mundial financiera que provocó la Gran Depresión y entonces había que sacar a gente, no importa que nacieron en Estados Unidos. Muchos de los mexicanos, muchos de nuestros paisanos no pudieron regresar a Estados Unidos porque salieron, los arrestaron y van para afuera, en una corte, nada. Entonces fue imposible para ellos volver a probar que habían nacido en Estados Unidos. Eso es muy poco probable porque tendría que colapsar. Nosotros no estamos en Estados Unidos porque queremos, porque ellos quieren, porque ellos nos necesitan, porque existen casi 12 millones de personas de personas sin documentos, de entre ellos cerca de 7 millones de mexicanos y todos trabajan, todos pagan impuestos. ¿Con qué? Con un seguro inventado de alguna manera.
Entonces, al despedir a esos, simplemente a esos 11 millones de personas que viven sin documentos, pues ¿qué pasaría qué querría decir? Que el Estados Unidos está colapsando totalmente como en una gran depresión de 1929. No es que sea optimista, pero soy objetivo. Las deportaciones no las determina la Casa Blanca ni el presidente de los Estados Unidos. Las deportaciones las determina la economía y las grandes empresas en los Estados Unidos. Entonces, desafortunadamente u afortunadamente, eso pasa. ¿Qué está pasando con las remesas en este momento? Están aumentando debido a que la economía está muy fortalecida. El desempleo está disminuyendo y las deportaciones disminuyen. Entonces, no depende de un discurso político de un loco, depende de las estructuras legales, comerciales que ya existen. Bueno, ya pasando ahora a las siguientes preguntas, la identidad que nos apoya, muchísimas gracias. Con la identidad es un proyecto que va a tener mucho que ver no solamente con la modificación de la legislación en Zacatecas, pero incluso va a tener que ver con la legislación de todo el país. Y ahí va a ser una cuestión de cabildeo, no solamente entre ustedes, pero en la Cámara Alta y la Cámara Baja de México con nuestros representantes allá. Diputada María Isabel, las ferias diferentes, ¿cuándo son las siguientes? Pues estamos finiquitando, ha sido toda una experiencia, mucha gente no la hemos encontrado para entregarle su documento, porque la gente muchas veces se mueve y sobre todo las personas que no tienen documentos, y ha sido todo un reto que no fue previsto en las ferias diferentes. Queremos terminar con todos los documentos pendientes antes de iniciar unas nuevas y por supuesto que estaremos en los próximos meses llevando a cabo una planeación para las siguientes. El diputado Felipe Delgado, perdón, diputado, la transparencia en el programa 3x1 es importante, perdón, y tiene mucho que ver con la pregunta del presidente, diputado presidente. ¿Qué podemos hacer para que el programa 3x1 vuelva a sus orígenes? La razón por la cual ha cambiado sus reglas de operación y se ha hecho flexible ha sido a petición de los paisanos en Estados Unidos. Sin embargo, ¿qué hemos visto? Que ha venido a beneficiar a ciertas personas o a ciertos grupos pequeños que han abusado del programa gracias a esta flexibilidad. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, fortalecer la secretaría que represento con personal para que los proyectos productivos los hagamos nosotros, porque ahí se cobra por quién hace el proyecto, por quién le da seguimiento. Es importante que alguien lo haga, es importante que alguien le dé seguimiento, pero cuando se vuelve en un negocio para algunos, eso se vuelve en beneficio de muchos. Habría que fortalecer esta secretaría con personal. Nosotros se ejercía 120 millones de pesos global, el año pasado ejercimos 300 millones de pesos con el mismo personal. Tenemos que fortalecer nuestra organización, nuestra secretaría, para que podamos luchar y combatir estos problemas que tenemos con el programa 3x1. Y es buen tiempo, ahora que hay un nuevo gobierno federal, que van a salir unas nuevas reglas de operación en enero para empezar a ponerles candados, porque la mayoría de las flexibilizaciones han sido a petición de quien probablemente tenga un interés en el programa. Entonces sí es muy importante y todos estamos de acuerdo en que la corrupción pues debe de eliminarse, sobre todo en este programa que tiene que volver a los orígenes, que era más fácil y que los clubes que realmente aportan el dinero pueden sacar sus proyectos primero. Muchas veces las legislaciones de México no nos ayudan, la reforma fiscal obliga a que los depósitos de los clubes se hagan aquí en México. Pues si nosotros estamos en Estados Unidos, una manera de protección es asegurarnos o pedir como una regla que los depósitos de los clubes sean una transferencia desde Estados Unidos. O sea, ¿por qué la tienen que hacer aquí? Si nosotros vivimos en Estados Unidos, eso provoca que los que avalan sea más fácil hacer los depósitos aquí. Y bueno, como eso, hay muchas cosas. Nosotros estamos abiertos en la Secretaría de Migración a recibir propuestas en estos tiempos que son muy buenos para eso. Nosotros estamos totalmente de acuerdo. El diputado Javier Calzada, vemos con mucho beneplácito la propuesta. Me parece que los discursos a favor de los migrantes deben de pasar del reconocimiento en cada foro, en cada lugar, en cada institución que vamos, como aquí se llevan los reconocimientos de palabra, pero como dicen, los amigos se ven en los presupuestos. Y yo creo que es importantísimo y sería buenísimo que pasáramos este programa paisano a un programa paisano local. Yo he propuesto un programa paisano local que pudiera tener estos albergues, no albergues, centros de descanso donde puedan recibir asesoría financiera y poderle dar seguimiento, que sí se les da en el programa paisano, pero que la gente no confía en las instituciones y entonces no deja las quejas en los buzones de la función pública. Es un buen proyecto para hacer y si nos lo permiten nos gustaría trabajar junto con usted y es cuestión, volvemos a lo mismo, de dinero. Pues lo buscamos, 2 albergues, uno en Juan Aldama, uno en Concepción del Oro y la gente
pequeño retribución a todo lo que ellos mismos traen en esos viajes por carretera. Traen remesas en forma, como lo decía yo, de bodas, de bautizo, de quinceañeras, más el que traen para la abuelita, para el tío. Es impresionante lo que aportan. No podamos construir 2 centros de descanso bien fijos, por supuesto que sería importante y lo vemos con beneplácito. El registro de los zacatecanos detenidos en Estados Unidos. El sistema penitenciario de Estados Unidos es muy no flexible, es muy público. Nosotros tenemos detectado perfectamente en este momento, que tengamos nosotros conocimiento, 10 detenidos en Estados Unidos. Hay muchísimos, obviamente. Solo para ponerles un ejemplo, niños en los sistemas, en el sistema de detención de Estados Unidos, hay 13,000 niños. Afortunadamente, los zacatecanos no hay muchos. Hace poco hubo alguna crisis, como ha habido muchas, y cuestionaban al gobierno de México, y Cancillería hizo un estudio y solicitó información. Nosotros no la podemos pedir, pero la Cancillería sí, donde decía que había 7 niños mexicanos solamente de todo ese grupo de cerca de 3,000 que habían en esa crisis y no hallaban dónde poner. Dentro de esos no había ningún zacatecano, afortunadamente. Y este tema obviamente lo atiende el DIF con la Procuraduría de los Menores y los niños. Entonces sí, pero sí tenemos, en este momento tenemos 3 detenidos en Estados Unidos, tenemos 3 extraditados a cárceles mexicanas, son datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Cuando alguien necesita apoyo para nosotros, para poder encontrar a alguien, que es muy común, que estaba cruzando y ya no lo encontramos, de hecho estamos buscando todavía 2 paisanos jovencitos que desaparecieron en la frontera. El sellado de la frontera ha sido un problema tremendo que ha provocado, todas las áreas urbanas están selladas, los condados más peligrosos como el condado de Pima en Arizona se han vuelto en prácticamente el cementerio de muchas personas. El problema en Estados Unidos que tienen las organizaciones que trabajan el tema allá y las mismas autoridades es que las personas que no son estadounidenses no tienen derecho a un examen de ADN. Entonces el gobierno de México saca las pruebas del ADN, pero ellos no pueden, y entonces no las pueden relacionar, y es por eso que hay miles y miles de personas sin identificar en las morgues de la frontera. Nosotros hacemos lo que podemos, buscamos, rastreamos. Esta oficina de Tijuana es muy importante porque presta mucho servicio en la frontera. El tema migratorio no lo atiende el gobierno, por inercia terminaron dándole los apoyos a los albergues. Entonces los albergues hacen el trabajo del gobierno, el gobierno les da el dinero y ellos lo hacen. Nuestra oficina ahí trabaja con todos los albergues. Cuando hay que buscar a alguien, lo buscamos con las mismas organizaciones que trabajan el tema, y es un tema pues serio, importante. Y sí, si alguien tiene, también a ustedes les van a preguntar cómo encontramos a alguien que se fue y no lo encontramos, estaba cruzando la frontera. Bueno, hay una manera de rastrear. Nosotros tenemos contacto con todos los centros de detención de la frontera y la información es pública, nunca se nos niega. Incluso la comunicación entre las personas detenidas y sus familiares. Nosotros es algo muy cotidiano que hacemos y nos los ponemos a la orden también. La diputada Alma Dávila, los migrantes retornados. ¿Qué se están haciendo en Estados Unidos? Miren, el sistema consular de México, nosotros hicimos un programa, hicimos un convenio con un abogado, que hay 4.5 millones de niños, por ejemplo, que están en peligro. Los consulados tienen infogramas, tienen información, hacen talleres con las organizaciones. Para las personas que no tienen documentos, tienen toda una infraestructura ya creada y la distribuyen. El problema es la apatía de las personas, incluyendo las personas que están en riesgo. Nosotros hemos colaborado en talleres en Texas, en Chicago, en Los Ángeles. En Chicago, para ponerles un ejemplo, con toda la infraestructura del consulado, una convocatoria impresionante, y vinieron 9 personas. Y no puede ser que 9 personas necesiten la ayuda. ¿Qué se está haciendo? Hacemos la Defensoría Pública, para eso lo llevamos a Estados Unidos, pero los departamentos de protección tienen esos servicios. Hay un abogado que les va a ayudar a una persona indocumentada a hacer una carta poder para que en caso de ser yo detenidos, que mis hijos no vayan a ser puestos en un proceso de adopción en algún centro del Departamento de Familias. Se están haciendo muchas cosas. La Defensoría Pública, cuando fue con nosotros en estas ferias diferentes, lo está atendiendo. Es parte de la educación y es algo muy importante que todos podemos hacer ahora. Si entran al consulado de Chicago, de Los Ángeles, de Texas, pueden replicar los infogramas que ahí están, y a la gente que ustedes los va a ver. Y va a decir, ahí dice, es más, los consulados reparten unas tarjetas para la cartera, donde dice qué hacer en inglés y qué en español, y qué no hacer, qué contestar, a qué tienen derecho y a qué no. Pero hay mucha apatía de la gente, y la cuestión de la educación también es un tema muy importante y que nos compete a todos. Yo creo que es algo que deberíamos de hacer. Pues sí, la propuesta,
los impuestos a la remesa, qué se está haciendo. Es importante, son temas que no tienen que ver con nosotros los podemos puchar. Tenemos que promover una reforma al sistema financiero de México, al sistema bancario de México. Yo les digo, cuando regresé y fui a hacer un depósito tal vez de mi primer cheque, me pareció impresionante que tuve que tardar de 45 minutos a 1 hora. Cuando en Estados Unidos le saco una foto y lo hago en mi aplicación, le pone sellos, le da vuelta y hace si es mi dinero, si no tiene fondos, igual y no me lo va a hacer efectivo pronto. Entonces sí es importante, lo de ponerle un impuesto es algo muy complicado. Sí fue una amenaza, el primer trimestre del año pasado hubo un aumento significativo en el monto de las remesas debido al miedo que había de ponerle un impuesto. Sin embargo, va mucho más allá de lo que el presidente de los Estados Unidos pueda hacer o quiera. Es una cuestión legislable y que tiene muy poco apoyo y que no va a suceder tampoco. Tal vez peco de optimista, pero eso no va a suceder. Solamente es cuestiones políticas para ganar elecciones. A la hora de cumplirlas, pues es complicado o son imposibles. Pues yo creo que alguna otra cosa, no sé si me pasaría. El apoyo que tienen para yo lo decía, es un reto para ustedes y para nosotros también. Yo creo que el tema de los niños que nacieron en Estados Unidos, viven aquí, es un tema de todos. 12,500 niños insertados en las escuelas que no tienen un acta de nacimiento. Hay un convenio de RENAPO, el Registro Nacional de Población, con algunos estados en Estados Unidos, valga la redundancia, para verificar que nacieron allá y evitar el apostille. Ese es un servicio que nosotros tenemos, el apostille, y ya han avanzado mucho. Sin embargo, pues es todo un reto. Nosotros hemos pasado un martirio para que el Registro Civil haya puesto, gracias a la doctora Cristina, una persona encargada que nos pueda apoyar en el Registro Civil para los nacionales nuestros en Estados Unidos. En la oficina, para ponerles un ejemplo, nuestro representante en Tijuana tiene que venir aquí para resolver un asunto de un acta de nacimiento. ¿Por qué? Porque no tenemos un enlace en el registro público, perdón, en el registro civil. El registro civil no se da suficiente, no se da abasto con el trabajo que tiene. Entonces nosotros necesitamos a alguien que se dedique. Nosotros no podemos ofertar en Estados Unidos un servicio que no vamos a cumplir. Cuando Lisbeth estaba allá en la representación, me decía, es que yo no puedo anunciar que hacemos esto, que hacemos registros de extemporáneos, que hacemos cartas de identidad, porque cuando hablo a Zacatecas nadie me atiende. Entonces es ahí donde viene esa modificación y ese reto que me da gusto que ustedes hayan tomado, como que de esta legislatura el legado más importante que pueden dejar es la modificación a la ley para la identidad. Es un problema bien serio. El Estado de México nos decía, y bueno, el Estado de México tiene muchas personas sin documentos, nos decía, nosotros hacemos entre 50 y 70 documentos por semana de identidad. Ellos modificaron ya la ley estatal y tienen un poquito de avance. Bueno, no nos vamos a dejar del Estado de México, tenemos que tener la mejor política pública en cuestión de identidad. Nosotros no podríamos hacer 50, ni 30, ni 20 en una semana. Solo de Chicago, imagínense Chicago, Texas, Illinois, Atlanta. Es un reto muy importante que ojalá y yo creo que lo más positivo de esta reunión ha sido que ustedes hayan agarrado la bandera de la identidad. No hay peor cosa. Dicen en México que primero comer que ser cristianos. Yo creo que antes de comer y ser cristianos uno tiene derecho a existir, de tener un nombre y una identidad, y es algo que miles de zacatecanos en este momento no tienen. Es cuanto, señor. Muchas gracias, señor.